Hola chicos, ¿cómo le va? Bueno, esta información es para los alumnos de segundo año en la materia química. Los temas a estudiar para la evaluación. Se los voy a dar de nuevo porque hay algunos alumnos que no prestaron atención o se ausentaron en ese día de clase. Los temas de la evaluación van a ser los siguientes. Tienen que saber la diferencia entre átomo y molécula, sumado a los conceptos generales de los mismos, con los ejemplos, las características principales, la estructura y cuáles son las principales partículas que conforman a las mismas. La materia, las propiedades de la materia, las propiedades extensivas e intensivas, con sus fórmulas y ejemplos. Con ejemplos, ¿sí? Repito, ejemplos bien claros y que se puedan diferenciar en ellas de manera teórica. Las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una representación esquemática de cómo se representa una reacción química y los conceptos generales de las velocidades de las reacciones químicas. ¿Cuáles son las causas que una reacción química hace que sea más rápido o más lento? Y por último, los sistemas materiales. El concepto de sistema homogéneo y sistemas heterogéneos, ¿sí? Y el ejercicio de densidad. Quiero aclarar que ahora voy a dar un ejemplo más sobre el tema de densidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos que calcular la densidad de un cuerpo de forma cilíndrica? Por ejemplo, si se trata de una madera. El cilindro, sabemos que las partes de un cilindro, las bases, ¿sí?, son de forma circular. Y distinguimos la altura, el diámetro, que es la longitud del ancho de ese cilindro, ¿sí?, y el radio, obviamente, que es la parte del centro hacia el borde del mismo. Tenemos que saber que el diámetro es igual a 2 por radio, ¿sí? O sea que es 2 veces el radio, es igual al diámetro. Y el volumen del cilindro, como ustedes sabrán, el volumen del cuerpo geométrico es igual al área de la base multiplicado por su altura. Si el área de la base es circular, entonces se trata de la fórmula de pi por radio al cuadrado multiplicado por la altura, que obviamente es este sector. Vamos al ejemplo. Calcular la densidad de un cuerpo de madera de forma cilíndrica. Los datos son la masa de 800 gramos, la altura 30 centímetros y el diámetro de 8 centímetros. ¿Cómo calculamos la densidad? Escribimos la fórmula, expresamos su fórmula, densidad masa sobre volumen, y sabemos que el volumen, ¿sí?, sabemos que el volumen es igual al área de la base, en este caso como es la base circular, multiplicado por la altura. El área de la base que es circular es pi por radio al cuadrado. ¿Cómo calculamos el radio si no tengo información de radio? Solamente tengo información de la masa, de la altura y del diámetro. El radio lo calculamos a partir del diámetro, ¿sí? Lo pueden calcular de manera mental simple porque es solamente dividir por 2 al diámetro y ya sabemos cuál es el radio. Pero si lo quieren hacer de manera algebraica usamos la fórmula de que el diámetro, al ser igual 2 por radio, lo único que hacemos es el reemplazo del diámetro, que vale 8 centímetros, y este 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo, ¿sí? Entonces, cuando pasa dividiendo, 8 dividido 2 es igual a 4. Una vez que hacemos los reemplazos de los mismos, ¿sí?, vamos al siguiente contexto, ¿sí? Pi es 3,14. El radio que vale 4 centímetros, que recién lo calculamos, 4 centímetros al cuadrado entre paréntesis, porque fíjense que el radio está al cuadrado, y la altura de 30 centímetros que era de dato. La masa de 800 gramos, repetimos, 3,14, y 4 centímetros elevado al cuadrado, el resultado es 16 centímetros cuadrados. Recuerde que 16 centímetros cuadrados surge de multiplicar 2 veces 4 y 2 veces centímetro. 2 veces 4 es 4 por 4, 16, y centímetro es multiplicar teniendo en cuenta la famosa propiedad matemática de la propiedad de producto de potencia de igual base, que significa que cuando las bases son iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. En este caso, centímetro por centímetro, sumamos los exponentes, ¿cuánto me da? 2. Y la otra forma es expresar 4 centímetros al cuadrado
es igual a 4 al cuadrado por centímetros cuadrados. 4 al cuadrado es 16 y centímetros cuadrados conserva su unidad. Los reemplazamos acá y multiplicamos por último 3,14 por 16 por 30. Y el resultado final es 1507,2 centímetros cúbicos. ¿Por qué al cubo? Porque ahora estamos haciendo la multiplicación de centímetros cuadrados por centímetro. Recuerden que este centímetro viene de la altura y este centímetro cuadrado viene de la fórmula de radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Si las bases son iguales, se suman los exponentes. El exponente imaginario para este es el 1, entonces 2 más 1, 3. Y la expresión queda medida en centímetros cúbicos. Hacemos la división de 800 dividido en 1507,2 y el resultado final es de 0,53 gramos por centímetros cúbicos. Les recomiendo que retrocedan el video, lo frenen, lo vean, escriben en una hoja para poder tener más claridad en la explicación que acabo de dar. El otro ejemplo que voy a dar es referente a, en este caso, de un cuadrado, ¿sí? Si se trata de un cubo, si se trata de un cuerpo cúbico, hay que saberse el volumen del cubo. El volumen del cubo es una fórmula más sencilla, ¿sí? Pero primero partamos de un ejemplo general. Si el cuerpo es de madera y tiene forma cúbica, los datos son que la arista es de 10 centímetros y su masa es de 500 gramos. ¿Cuál es su densidad? Expresamos la fórmula de densidad, reemplazamos masa y el volumen es igual a la arista al cubo. Arista al cubo es la fórmula del volumen de un cubo, porque la arista son las líneas. Cuando nosotros mismos dibujamos el cuerpo geométrico de forma cúbica, bueno, en este caso no es perfecto el cubo, pero se sobreentiende que me estoy refiriendo a un tema cúbico. Reemplazamos los valores de la arista, porque la arista ya es dato, arista es de 10 centímetros. Cuando lo elevo al cubo, 10 al cubo es 1000 y centímetro elevado al cubo queda centímetros cúbicos. Hacemos la división pertinente y obtenemos 0,5 gramos por centímetros cúbicos. Sencillo, para el cubo es sencillo, para el cilindro es sencillo. Y si retrocedemos con el video anterior, yo había planteado un ejemplo de un prisma con estas características. Pero quiero recordarle un detalle. Si este mismo prisma, me disculpan el dibujo porque yo lo que quiero hacer referencia es que estos dos cuerpos se deben tratar del mismo cuerpo, nada más que están dispuestos en dos posiciones diferentes, ¿sí? Fíjense que la base de este sector está sentada sobre la parte roja y la base de este sector sería esta parte roja, que sería como darlo vuelta y que la parte esta rayada verde sería este sector de la roja. Los datos son iguales, exactamente iguales, pero cambia el concepto de altura, cambia el concepto de largo y cambia el concepto del ancho. Entonces, si se trata del mismo cuerpo, fíjense bien, frenen el video si es necesario para compararlo. Fíjense que en este caso, si la altura es de 10 centímetros, acá la altura es de 10 centímetros, que es esta, acá la altura pasa a ser el ancho. Si el largo es de 20 centímetros, que es este, en este ejemplo sería la altura es de 20 centímetros y el ancho es de 15 centímetros, y si el ancho es 15 centímetros, en este caso pasaría a ser el largo. Si el cuerpo pesa 700 gramos y me piden calcular la densidad, volvemos a repetir la fórmula: densidad masa sobre volumen, densidad igual a masa sobre el área de la base por la altura, que ustedes ya saben ya. Y ustedes se van a fijar ahora, lo voy a ampliar un poquito al video. Lo único que hice es reemplazar los datos de las dos formas, tanto el de la izquierda como el de la derecha. Los reemplacé, pero la disposición de la base por altura son diferentes, ¿lo ven? Pero si ustedes se fijan de los aspectos matemáticos, son los mismos números. Entonces, multiplicado los tres números en ambos ejemplos, es el mismo resultado y obviamente es la misma expresión simbólica de centímetros cúbicos. Y divididos 700 dividido 3000 da el gramos por centímetros cúbicos, los 0,23 o 0,23 donde el 3 es periódico, usando calculadora. Recomiendo el uso de calculadora y espero que hayan prestado bien atención a estos ejemplos.
lean bien y espero que les sirva de base para la comprensión. Es sencilla la evaluación, no se ahoguen en un vaso de agua, repasen y traten de contestar los marcos teóricos de las actividades de aquellos alumnos que no presentaron en tiempo y forma, porque las preguntas pueden ser sacadas de una de esas actividades. Les mando un saludo a todos y que tengan un buen fin de semana. Y como siempre, nos estaremos viendo si Dios quiere en otro video. Chao.